Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Teodoro Crisólogo. Soy economista senior del Instituto Peruano de Economía y el día de hoy estaré encargado de brindarles la clase de economía pública en el marco del tercer foro de desarrollo económico y social de la región San Martín, eh, el cual ha sido organizado de forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín y también con la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Trataré de sintetizar lo más que pueda el contenido de esta clase, pero igual tendremos un espacio de preguntas y respuestas hacia el final de la presentación. Y para ello pueden utilizar el botón que dice Q&A, para que puedan dejar ustedes ahí todas las interrogantes que les quede o todas las dudas que les quede al final de la presentación o a lo largo de la presentación, y voy a tratar de responderlas hacia el final. Para aquellos interesados, los certificados les llegarán en aproximadamente unas 4 semanas, eh, siempre y cuando se inscriban y se registren en los canales correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, para no quitarles más tiempo, voy a empezar. Entonces, cuando nosotros queremos hablar específicamente ya de un tema relacionado a economía pública, eh, nos tenemos que distanciar un poco de los conceptos que se aplican en realidad en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, los conceptos que están relacionados principalmente a la maximización de los beneficios, ¿no? A la reducción de costos, ¿no? Y, a ver, me dicen de que tengo que subir un poco más el volumen. Eh, espero que me escuchen mejor. Entonces, lo que les comentaba era de que la economía pública trata básicamente de distanciarse un poco de los conceptos que normalmente aplican en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado, normalmente la economía se enfoca, ¿no?, en poder maximizar los beneficios, maximizar las utilidades y reducir los costos, pero esto no necesariamente se aplica en el ámbito público, ¿no? Para ilustrar un poquito en mejor medida los conceptos que se aplican en el ámbito de la economía pública, un ejercicio justamente interesante es poder responder qué es una buena política pública, ¿no? O sea, ¿qué entendemos nosotros por una política que pueda de alguna manera beneficiar a las más personas, o entendemos en realidad de que buscamos el bienestar de todos, o el bienestar solamente de los más necesitados, o el bienestar de los que más o menos tienen, ¿no? A lo largo de la historia han habido tres, han habido tres corrientes que se han más o menos creado y que sintetizan un poco la, las corrientes de pensamiento sobre cómo podemos definir una buena política pública, ¿no? La primera es justamente el utilitarismo que fue promovida en un inicio, desde sus inicios, por John Stuart Mill y Jeremy Bentham, ¿no? Proponen que justamente maximizar la felicidad, ¿no?, o el bienestar agregado de la población justamente es la verdadera intención detrás de una buena política pública, ¿no? Cuando se hacen políticas públicas, normalmente se utiliza este enfoque, pues siempre consideramos a cuántas personas vamos a beneficiar, ¿no? A cuántas personas le vamos a incrementar la felicidad o le vamos a generar un mayor bienestar, qué tanto más contentos van a estar los usuarios de una determinada intervención con el proyecto que se va a implementar, ¿no? Y también además evaluar cuáles son los costos y los beneficios, los comparamos y vemos en cuánto se va a incrementar el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, la primera corriente que normalmente se utiliza en la literatura o que identifica la literatura para este tipo para responder la pregunta de una buena política pública es el utilitarismo. La segunda es el egalitarismo, ¿no? Una corriente que fue promovida en sus inicios por John Rawls. John Rawls lo que propone es que no necesariamente incrementar la utilidad de todos es el fin de una buena política pública, sino más bien es tratar de incrementar
la utilidad de los que menos tienen, ¿no? La idea justamente de esta corriente de pensamiento es que el bienestar de la sociedad se define en función, ¿no?, del bienestar de la persona que está más pobre, ¿no? De la persona que está, digamos, más alejada de aquella situación, digamos, de mayores recursos dentro de toda la sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, un incremento en el bienestar de la persona más pobre mejorará la situación total de la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto significa que no habrá compensación alguna para la sociedad si es que existe un aumento en el bienestar, pero que está más vinculado justamente a las personas que mayores recursos tienen, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que propone el egalitarismo, ¿no? Y después finalmente está la corriente del liberalismo. La corriente del liberalismo prácticamente lo que defiende es la idea de que básicamente somos unas personas creadas bajo un esquema total libertad, ¿no? Y que somos propietarios de nuestros recursos y que por lo tanto somos propietarios de las rentas o de los beneficios que, que estos recursos generan, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta corriente también considera de que somos libres siempre y cuando no afectemos el bienestar de las otras personas, y por eso es de que, al fin y al cabo, también ese tipo de corriente, de alguna manera, promueve de que no necesariamente sea una buena política pública aplicar esquemas impositivos o esquemas de impuestos, ¿no? Porque, digamos, si es que has generado algún tipo de beneficio a la sociedad a partir de tus recursos, no hay necesidad de que el gobierno necesariamente te los cobre para poder redistribuir la riqueza, ¿no? Sino de que más bien todo lo contrario, a partir de la libertad que uno tiene para poder generar mayores recursos, utilizar sus recursos, es de que ellos pueden generar un mayor bienestar dentro de la sociedad, ¿no? Estas tres corrientes de pensamiento nos deberían dar una orientación hacia qué tipo de, digamos, de calificación le podemos brindar a una política pública, ¿no? Y también hacia qué tipo de sociedad debemos aspirar cuando diseñamos o ejecutamos una buena política pública, perdón, una política pública, ¿no? Deberíamos, en todo caso, con las políticas públicas brindar más libertades a las personas o deberíamos hacerlas más iguales, como propone el egalitarismo, o deberíamos tratar de hacer más felices a todos, como propone el utilitarismo. ¿No? En suma, lo que les trato de decir antes de entrar, digamos, a mayor detalle con la clase, es de que no necesariamente una política pública es buena o mala, sino de que todo depende, digamos, del contexto en el cual se implemente. ¿No? Por ejemplo, hay una sociedad en la que, digamos, es mucho más liberal y en donde tal vez, digamos, las políticas públicas aplicadas deben estar más orientadas a la corriente del liberalismo, ¿no? O tal vez algunas sociedades son un poco más progresistas y las políticas públicas buscan justamente atender la situación de vulnerabilidad de las personas de menores recursos, o en realidad se busca, digamos, aplicar políticas que busquen o que promuevan la generación de bienestar de todas las personas como lo propone el utilitarismo, ¿no? Ninguno de esos enfoques están mal o están bien, sino que ayudan más bien a adaptar las intervenciones de políticas públicas a las preferencias y realidad de los agentes económicos. Dicho esto, les quiero presentar la agenda de la clase de hoy. En la primera parte vamos a hablar un poco de lo que se trata, de qué se trata, ¿no? La economía del bienestar, que es uno de los principales conceptos que se toca en economía pública. Posteriormente vamos a poder identificar en qué aspectos el Estado debería intervenir sobre la economía o en qué aspectos debería el Estado tener una mayor participación según la teoría económica. Y finalmente vamos a hablar acerca de algunos de los desafíos de política para el país, que ya de alguna manera el día de ayer Diego les puede haber brindado un poquito más de detalle, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de un desafío muy relevante para el país que tiene que ver con la informalidad laboral, ¿no? Entonces, de hecho, en este último desafío vamos a tratar de aplicar algunos conceptos que vamos a tratar en el resto, en la primera parte de la clase. Entonces, uy, espérate, no pasa esto, ya.
La primera parte, ¿no? Cuando hablamos de economía del bienestar nos interesan algunos conceptos como la eficiencia de la economía y la forma de distribuir los beneficios eh, 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 los beneficios, ¿no? De los bienes y servicios que se producen, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, estamos refiriéndonos justamente a cuánto producimos, a qué tan grande es la torta que tenemos como sociedad, ¿no? Distribución se refiere más bien a cómo cortamos esa torta, ¿no? A cómo cortamos ese pastel, a quién le toca y cuánto le toca y de qué manera le toca, ¿no? Y si regresamos un ratito a la introducción, esto está bastante relacionado a si queremos hacer el pastel más igual, ¿no? Como el egalitarismo lo proponía, o si queremos hacerlo más grande para que tenga un mayor bienestar, ¿no? Para todos, o queremos permitir que haya diferencias en las tajadas que le tocan a cada uno, ¿no? Y para hablar de bienestar, nosotros los economistas tratamos siempre de utilizar gráficos o de utilizar algún tipo de material que nos permita entender mejor las preferencias de las personas, ¿no? Y en este caso en particular utilizamos las curvas de indiferencia, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a un agente que se llama Juan, que es un niño que tiene para escoger entre hamburguesas y panes con pollo. Lo que vemos en la línea de color rojo es la curva de indiferencia. Y esta se llama así justamente porque esta curva muestra todas las combinaciones de hamburguesas y panes con pollo que para Juan le brindan el mismo nivel de utilidad, ¿no? Le otorga el mismo nivel de bienestar. Utilidad y bienestar es básicamente el mismo concepto en el caso de la economía del bienestar, ¿no? Por ejemplo, en el punto A, Juan tiene 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Entonces, tener 5 hamburguesas y 2 panes con pollo le da a Juan el mismo nivel de utilidad que tener una hamburguesa y 6 panes con pollo, como en el punto B, ¿no? La idea justamente de las curvas de indiferencia consiste en graficar todas las combinaciones que se generan a lo largo de esta curva y que le brindan una misma utilidad o grado de satisfacción a Juan. Justamente ahí viene, ahí viene el nombre, ¿no? De curva de indiferencia. Para Juan es totalmente indiferente tener estar en el punto A o en el punto B porque ambos les van a dar el mismo nivel de utilidad. En la práctica, estos puntos son iguales, ¿no? Son iguales para Juan, para Juan. ¿No? Pero una persona no tiene solo una curva de indiferencia, ¿no? Tiene infinitas, tanto, digamos, para el lado superior, que vamos a llamarlo lado derecho, o para el lado inferior, que es para el lado izquierdo de la curva más roja, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Y como les había anticipado, como economistas siempre asumimos de que tener más siempre nos va a dar un mayor grado de utilidad. Entonces, cualquier curva que se ubique hacia la derecha, ¿no? Es decir, que te brinden mayores panes con pollo o mayores hamburguesas, siempre te va a dar, digamos, una mayor utilidad, ¿no? En sí, por ejemplo, cualquier punto que encontremos por encima de A y B va a ser siempre preferible a los puntos que puedan estar por debajo de los puntos A y B, ¿no? Es por eso que cualquier combinación de consumo ubicada por encima de esta curva siempre va a ser preferible, ¿no? Es decir, cualquier combinación de panes con pollo que esté por encima, cualquier combinación de panes con pollo y hamburguesa que esté por encima de la curva roja, de esta curva roja resaltada, va a ser siempre preferible a los puntos A y B, ¿no? Y otra de las cosas que también resaltan acá es de que cualquier punto que esté por debajo, ¿no? De estas curvas, ¿no? Por transitividad, va a ser, digamos, menos preferible que los puntos B, A y B, ¿no? Digamos, un poco ese es el resumen o esa es la conclusión en la cual se llega en el caso de las curvas de indiferencia. Pero, sin embargo, la utilidad práctica, ¿no? De las curvas de indiferencia es que nos permite saber qué canastas le dan una mayor satisfacción a las personas y nos permiten también modelar y hacer distintos ejercicios, ¿no? Pero estos ejercicios cobran un poquito más de relevancia cuando tienes más agentes dentro de la economía y no solamente te quedas identificando cuáles son las preferencias específicas, por ejemplo, del caso de Juan, ¿no? Entonces,
digamos, tener una sola curva de indiferencia nos ayuda a poder identificar cuál es el grado de bienestar de Juan. Pero para poder hablar sobre los conceptos de eficiencia y de distribución, tenemos que agregar a una persona más dentro de este ejercicio, lo cual lo hacemos a continuación, ¿no? Entonces, pongámonos en este ejemplo en donde no solo está Juan, sino también está Ana, ¿no? Está Ana. Ana podría llegar a ser, no sé, su hermana, ¿no? Imaginemos que Ana y Juan son dos hermanos que llegan del colegio, eh, y sus papás les dicen de que han preparado 10 hamburguesas y 10 panes con pollo para comer en el almuerzo, ¿no? Entonces, como cualquier chico o chica que le gusta comer tanto, tanto Juan como Ana van corriendo hacia la cocina para poder coger la mayor cantidad que puedan de panes con pollo o hamburguesas, pero como Ana es un poco más viva y es más astuta, distrae a Juan y distrae a Juan para llegar antes a la cocina y lograr coger, y ella logra coger 8 panes con pollo y 5 hamburguesas, ¿no? Lo cual lo vemos reflejado acá en el punto A, ¿no? Y Juan, por haberse distraído, llega a la cocina y solo logra coger 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, ¿no? Digamos, también lo cual se ve graficado en el punto A, ¿no? Es esta una situación eficiente para ambos. Si nos ponemos justamente a analizar las curvas de indiferencia que vimos en el ejercicio anterior, nos vamos a dar cuenta que tal vez este no es el punto más eficiente o el punto en el que se logra una mejor distribución de los recursos en los cuales, o mejor dicho, de la comida que habían preparado los papás tanto de Juan y de Ana, ¿no? Podemos ver, y esto cómo lo podemos comprobar, porque gráficamente podemos ver que ninguno de los dos ha alcanzado la mayor satisfacción posible, es decir, no ha llegado a un punto en el que no ha llegado al punto máximo o a la curva de indiferencia máxima que podría haber llegado dado todo el espacio que tenemos aún dentro de este gráfico, ¿no? Por ejemplo, los dos podrían llegar a intercambiar hamburguesas y panes con pollo para tratar de llegar a este punto B, ¿no? En este punto B, que está por encima de la curva la curva roja de Juan, y también está por encima de la curva verde de Ana, ¿no? Entonces, ambos les convendría intercambiar panes con pollo y hamburguesas para llegar hasta el punto B, ¿no? A Juan le convendría darle hamburguesas a Ana a cambio de obtener un poquito más de panes con pollo para llegar a este punto en el que, en teoría, ¿no? Por estar por encima de las curvas de indiferencia iniciales, les va a brindar una mayor satisfacción, ¿no? Lo que nos dice la teoría económica es que Ana y Juan van a intercambiar hamburguesas y panes con pollo hasta que sus curvas de indiferencia se intercepten, ¿no? En un punto que geométricamente se denomina tangente, ¿no? ¿Y qué es la tangente? Es la intersección justamente en un único punto de dos curvas, ¿no? Acá he tratado de ponerla, digamos, lo más tangencialmente posible. Ahí, digamos, hay un problema medio gráfico chiquito, pero en teoría debería haber un solo punto en el cual se interceptan tanto las curvas de indiferencia de Juan como la curva de indiferencia de Ana, ¿no? La curva de indiferencia de Ana es la curva verde y la curva de indiferencia de Juan es la curva roja, ¿no? En este caso es el punto en donde Juan tiene 4 panes con pollo y 3 hamburguesas, y Ana tiene 7 hamburguesas y 6 panes con pollo, ¿no? En este punto Juan no puede incrementar su satisfacción a menos que le robe algunos, o bueno, intercambia algunos panes con pollo con Ana, y lo mismo Ana, ¿no? Ana no puede incrementar su bienestar sin quitarle algunos cuantos panes a Juan, ¿no? Entonces, a esto se le conoce en economía como un óptimo en el cual, un óptimo de Pareto, ¿no? Un óptimo de Pareto en el cual ninguno de los dos agentes puede incrementar su bienestar sin afectar la situación, la situación del otro, ¿no? Es decir, Ana no puede aumentar su bienestar sin afectar, digamos, la utilidad que le brinda a Juan tener esta combinación determinada de hamburguesas y panes con pollo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que inicialmente cuando Ana y Juan corrieron a buscar sus panes no llegaron a un punto eficiente, pero con el intercambio de bienes sí pudieron llegar
a un óptimo de Pareto, ¿no? Entonces, lo que nos dice en general la economía y los teoremas del bienestar es que no importa cuál sea la dotación inicial de recursos, eh, no importa, digamos, este punto de partida, indiferentemente a cuál sea el punto de inicio de los agentes de la economía, siempre y cuando, digamos, no existan rigideces, siempre y cuando exista un ambiente de competencia, un ambiente de libertad para poder intercambiar, van a poder llegar a una situación eficiente si es que si es que justamente tienen esta facilidad para poder hacer el intercambio de bienes o de servicios, ¿no? En este caso son panes con pollo y hamburguesas, ¿no? Con esta idea lo que queremos mostrar es que no solo hay un óptimo de Pareto, ¿no? Evidentemente hay muchísimos más. Hay infinitas formas de intercambiar bienes eficientemente que se producen dentro de una economía. Lo que ven aquí justamente es una línea morada en la cual trata básicamente de recorrer todos los puntos o todos los puntos eficientes, ¿no? Todos los óptimos de Pareto, ¿no? Que son relativamente infinitos. Acá hemos tratado de graficar unos cuantos, ¿no? Pero a estos puntos se les denomina la curva de contrato. Es una curva en la cual combina todos los puntos que eficientemente le pueden brindar un grado de utilidad similar tanto a Ana como a Juan, y en el que no pueden afectar, digamos, o que no pueden incrementar su bienestar sin afectar necesariamente a la otra persona, ¿no? Como vimos, el punto B es un óptimo de Pareto, digamos, es un óptimo de Pareto porque ambas curvas son tangentes, pero también podría ser tangentes, como les digo, en otros puntos a los que están a lo largo de esta línea, ¿no? Pero más allá, digamos, un poco de la distribución eficiente de los panes, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si es que esta asignación resulta equitativa, ¿no? Es decir, es equitativo de que Juan se quede con 3 hamburguesas y 4 panes, y mientras que Ana se quede con 7 hamburguesas y 6 panes. Como padres, digamos, de Ana y de Juan, dejaríamos que Ana coma más panes con pollo o hamburguesas que Juan o viceversa. Lo que se puede hacer como padres es establecer reglas de juego, justamente, ¿no? Es decir, eso es lo que normalmente hacen los papás para que los chicos no se peleen al momento de distribuir justamente los panes con pollo y las hamburguesas a la hora del almuerzo, ¿no? De tal manera en que independientemente de quién haya llegado primero, a Ana y a Juan se les brinde la misma cantidad de panes y hamburguesas, y a partir de ahí los hermanos consideren a comenzar a intercambiar para llegar a un punto en el que sea más eficiente para ambos, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a un punto en el que llegan cada uno a escoger 5 panes con pollo y 5 hamburguesas, pero como a mí me gustan, por ejemplo, como a Juan le gustan más los hamburguesas, comienza justamente a eh, intercambiar parte de sus panes con pollo con Ana para poder llegar a un punto en el que un punto eficiente en el que le guste, en el que pueda encontrar una combinación en el que efectivamente tenga un nivel de hamburguesas que coincida con su grado de bienestar, ¿no? El rol de los padres, justamente al definir estas reglas de juego, eh, básicamente, creo que mi micrófono está un poco... Sí, a ver, no sé si me escucha, creo que si me escucha bien. Este, Justamente el rol de los padres vendría a ser como el rol que tendría el Estado, ¿no? Como el rol que vendría a tener el gobierno, ¿no? Dentro de la asignación de bienes que se producen dentro de una economía. Y justamente parte de esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque ahí justamente vamos a tratar de ver cuál es el rol del Estado dentro de la economía, ¿no? Y dentro de la economía, dentro de la teoría económica principalmente, podemos identificar o se pueden identificar 3 principales funciones que justifican que el Estado intervenga, ¿no? Y lo que vamos a tratar de ver aquí es los argumentos que la teoría económica encuentra para este proceso, ¿no? Para poder participar dentro de la distribución
dentro, digamos, del funcionamiento y orden de los mercados, ¿no? La primera función justamente es la función de estabilización de la economía, la segunda es la redistribución y la tercera es la función de asignación, ¿no? La primera función de estabilización proviene básicamente de lo que mencionó John Maynard Keynes hace bastante tiempo, ya hace casi 100 años, y propone que el Estado intervenga cuando la economía está enfriándose o está creciendo poquito, ¿no? Es decir, cuando se desacelera o cuando la economía pierde dinamismo, ¿no? Es decir, que reactive el crecimiento del Producto Bruto Interno o de la economía a través de más gasto o de una mayor inversión, ¿no? En este caso, nos estamos refiriendo a que la política económica deba ser contracíclica, ¿no? Ir en contra del ciclo, es decir, si el ciclo va para abajo, si la economía, digamos, está yéndose hacia un ritmo de desaceleración o de menor crecimiento, el gobierno tiene que invertir o gastar más. Y por el contrario, si el ciclo va por arriba, el gobierno, digamos, si todo el mundo tiene trabajo, las empresas están vendiendo, ¿no? Y están generando más ingresos, lo que tiene que hacer el gobierno, a partir de la recaudación de impuestos, es ahorrar, ¿no? Ahorrar para gastarlo cuando la economía le esté yendo mal, ¿no? Esta función de balance y equilibrio es una de las primeras razones justamente de intervención del Estado en la economía, ¿no? Ahora, ¿cuánto se tiene que gastar y cuándo tiene que, digamos, implementar ese tipo de políticas? ¿No? Depende mucho de cómo se encuentren las finanzas públicas del gobierno, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Y acá es muy importante poder, por ejemplo, ver cómo es que el gobierno peruano no pudo implementar justamente haciendo uso de su función de estabilización de la economía, pudo implementar un paquete fiscal sumamente significativo para poder contrarrestar los efectos del COVID que tuvo sobre la economía, ¿no? Recordemos de que durante el periodo digamos, durante el periodo inicial de la pandemia, se implementaron una serie de medidas que restringieron la movilidad y que también restringieron la operación de actividades económicas, que finalmente trató de ser compensada, ¿no? Con un paquete fiscal implementado desde el gobierno de alrededor de 20 puntos del PBI, y que de alguna manera evitó de que la economía pueda caer mucho más de lo que cayó durante el primer semestre del 2020, ¿no? Acá lo que vemos en el lado izquierdo es justamente un gráfico en donde se trata de cuantificar el impulso que brindó la economía, el paquete fiscal que implementó el gobierno, ¿no? Como están, digamos, vemos que en las líneas rojas, en el año 2020, alrededor de 1,8% del PBI tendencial, ¿no? Es decir, de la tendencia de largo plazo, pudo ser compensada, digamos, con este paquete fiscal, ¿no? Y gracias a que pudimos implementar este paquete fiscal significativo, gracias a que durante muchísimos años se vinieron implementando una serie de políticas que estaban orientadas a, a, a manejar las finanzas públicas de manera responsable. ¿Y aquí a qué me refiero? A que no gastábamos más de lo que teníamos, ¿no? Gastábamos tal vez ligeramente un poquito, ¿no? Un poquito más de lo que teníamos, pero sobre todo manteníamos los niveles de deuda pública muy por debajo de lo que registraban otros países de mercados emergentes, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos aquí justamente en el gráfico derecho, en el gráfico de la derecha, es la relación entre el paquete fiscal contra el COVID-19 y la deuda pública en los países de mercados emergentes. Lo que encontramos justamente es una relación en que aquellos países que tenían menores niveles de deuda pública, como el Perú, pudieron implementar un paquete fiscal mucho más grande que el resto de países de la muestra que hemos cogido, ¿no? Hemos cogido ahí una muestra de 50 países y esos paquetes fiscales fueron mayores justamente en países como el Perú, que mantuvieron políticas macroeconómicas prudentes, responsables, y que no, digamos, demandaban un gasto o un endeudamiento excesivo, lo cual, digamos, permitió justamente de que se puedan
adoptar, ¿no? Paquetes de gasto público, esquemas de inversión pública, esquemas de empleo temporal, pero sobre todo, digamos, este gran, pero gran esfuerzo para evitar de que se rompa la cadena de pagos a través justamente de este programa de garantías de Reactiva, ¿no? Reactiva, pero que fue, digamos, el que más porcentaje del PBI demandó justamente en ese momento más fuerte de la pandemia, ¿no? Ahora, una de las discusiones que siempre se pone ahí es, pero bueno, cuando tratamos de estabilizar la economía se requiere mucho más gasto corriente, ¿no? Es decir, contratar a más personas, incrementar la planilla del Estado, comprar más bienes, más servicios, o lo que necesitamos es invertir más, ¿no? En proyectos de infraestructura, en obras públicas, ¿no? Acá en realidad la respuesta nuevamente es depende mucho de la capacidad del gobierno para poder gastar de forma eficiente tanto en el ámbito corriente como en el ámbito de capital, ¿no? Como en el ámbito de obras públicas, pero por ejemplo en el caso peruano lo que se encuentra es de que los multiplicadores que tiene, digamos, la inversión pública son mucho mayores de los que tiene, digamos, invertir o gastar, mejor dicho, en el otro campo que es el gasto corriente, ¿no? Por lo tanto, en el caso peruano es siempre mucho más eficiente poder brindar la función de estabilización de la economía a través de un esquema que promueva el desarrollo de obras de infraestructura o de obras públicas en los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esto es un poco la función de estabilización de la economía. Cualquier duda, cualquier consulta que tal vez no haya quedado claro, lo pueden poner ahí en la parte de preguntas y respuestas dentro del chat de Zoom y también de Facebook. Eh, Otro de los argumentos justamente que se utilizan para justificar la intervención del Estado es la función de redistribución, ¿no? El mercado, por más bondades que pueda tener para poder asignar los recursos, no siempre nos va a llevar a una situación que sea equitativa, ¿no? O justa en cuanto a la distribución de los recursos con los cuales cuenta una economía, ¿no? Entonces, una función del Estado a través de los programas sociales como Juntos, ¿no? Pensión 65, Caliwarma, ¿no? O los bonos que implementó en su debido momento en la pandemia, ¿no? Como el bono familiar universal, es traducir los impuestos de las personas y empresas en mayor riqueza y en mayor riqueza para las familias más necesitadas, ¿no? Para, digamos, dárselos o canalizarlos a través de diversos programas sociales o diversos esquemas de ayuda, de asistencia social y de protección social a las personas que tienen recursos más escasos, ¿no? La manera más típica de hacerlo justamente es a través del, como les comentaba, de impuestos, ¿no? Es decir, a las personas que generan, ¿no? A las personas, a los trabajadores, a las empresas que generan, digamos, rentas a partir de los recursos que explotan en la economía, eh, son recogidos por el gobierno a través de impuestos y estos son transformados, digamos, en algún esquema en algún esquema de asistencia o de apoyo que se les pueda brindar, ¿no? Entonces, a primera vista, esto pareciera que no debería afectar, ¿no? A la eficiencia de la sociedad en su conjunto, porque digamos que si le quitamos 100 soles en impuestos a una persona, o mejor dicho, recolectamos 100 soles en impuestos de una persona, eh, y se los damos a una familia de menores recursos, el país no gana ni pierde nada, ¿no? El país no termina ganando ni perdiendo nada, pero en la práctica la discusión viene por el lado de que si este mecanismo de distribución estaría llevándonos a una situación en la que se sacrifica eficiencia por equidad o viceversa. Y vamos a detenernos un poco en esa discusión porque siempre va a haber un sacrificio porque el Estado, así sea el más eficiente, siempre va a incurrir en gastos o costos para poder realizar sus tareas de distribución, ¿no? De redistribución, ¿no? Poner oficinas, por ejemplo, ¿no? Contratar agentes sociales o incluso instalar un ministerio o un organismo que se encargue de realizar la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, siempre va a incurrir, digamos, en algún aspecto que va a reducir de alguna manera la eficiencia de este tipo de digamos, de mecanismo de redistribución,
¿no? Un segundo sacrificio es cuando se incurre en una gestión inadecuada de los recursos, ¿no? El sol que recaudas de los mayores ingresos, de las personas y las familias de mayores trabajadores de mayores ingresos, finalmente no llega a materializarse en mejores inversiones, ¿no? O servicios para los de menores recursos, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con el canon, ¿no? Con la recaudación de empresas mineras, ¿no? Que generan bastante renta. Dicho sea de paso, el 2021 generaron alrededor de 25.000 millones de impuestos, ¿no? Eh, pero lamentablemente cuando se transfieren estos recursos a los municipios, ¿no? Y a los gobiernos regionales, estos no necesariamente eh, ejecutan estos recursos de la mejor manera. ¿No? No necesariamente traducen, por ejemplo, esto en obras de agua potable, en mejores colegios, en mejores redes viales, en mejores redes de comunicación, ¿no? Entonces, justamente siempre va a haber una pérdida de eficiencia por este tipo, digamos, de mecanismos, ¿no? Eh, y otro de los sacrificios que también ocurre y en el cual no me voy a detener mucho es justamente de que cada vez de que se recaudan impuestos y tratan de, digamos, materializarse, ¿no? En obras públicas, siempre van a haber filtraciones o siempre van a haber, digamos, algunos desvíos, digamos, por actos de corrupción o actos de inconducta funcional de malos funcionarios públicos que no necesariamente están, digamos, interesados en mejorar el bienestar de toda la población que debería ser beneficiada, ¿no? Pero sin embargo, un ejemplo del lado positivo en la búsqueda de la equidad es el programa Juntos, ¿no? Por ejemplo, es que es un programa de transferencias condicionadas, ¿no? A que los hijos, ¿no? De los hogares que son beneficiados con este programa, vayan a hacerse sus chequeos recurrentes en las postas de salud, ¿no? Y que también tengan que asistir a clases todos los meses, ¿no? Es decir, si no cumplen esos requisitos, no reciben la transferencia, ¿no? ¿Qué genera esto? Que justamente los más chicos mejoren sus capacidades, ¿no? Es decir, se mejore el grado de acumulación de capital humano, y permitan justamente que en algún momento de su trayectoria profesional o en su trayectoria de vida puedan ser más productivos y contribuyan así a una mayor eficiencia agregada del país. Es decir, de que esto a largo plazo va a aumentar la eficiencia, ¿no? De la economía, ¿no? Es decir, hace más grande el pastel, hace más grande la torta, ¿no? Por lo tanto, un programa redistributivo que apunta justamente a la equidad puede también contribuir justamente a que la economía sea más grande, es decir, de que haya una mayor eficiencia, ¿no? Y no necesariamente tendría que ser un objetivo opuesto, ¿no? Es decir, ahí no se cumple el tema de que ganas eficiencia a costa ganas equidad a costa de menor eficiencia, ¿no? Siempre han habido mecanismos a través de los cuales se pueden tratar de compensar estos trade-offs que existen, ¿no? Justamente para que valga la pena, es justamente uno de los mensajes que ponemos aquí, para que valga la pena, se debe gastar bien y ejecutar adecuadamente las obras y programas sociales del sector público, digamos, porque esa es la única manera de que la función de redistribución efectivamente se traslade en un mayor bienestar. Finalmente, otra de las funciones que recibe el Estado, por las cuales el Estado puede intervenir en la economía o puede intervenir es justamente si es que está orientada a su intervención a solucionar una falla de mercado, ¿no? La cual significa que los mercados no están funcionando de la manera más eficiente y nos está llevando a una situación que no es óptimo de Pareto, ¿no? Lo que ocurre justamente en estos casos es de que los precios, ¿no? Las cantidades, ¿no? Las principales variables de los mercados no están reflejando la verdadera información que tienen los agentes dentro de la economía, ¿no? Hay algo que no está funcionando y que esté pidiendo que los recursos, ¿no? Que los que cuenta la economía se puedan distribuir de una manera óptima, ¿no? Bueno, hay diferentes fallas de mercado, pero las que normalmente se consideran dentro de este análisis de la economía pública son cuatro, ¿no? El monopolio natural, los bienes públicos, las externalidades, obviamente las externalidades negativas, y los mercados incompletos y asimetrías de información, ¿no? Vamos a abordar uno por uno para ver más o menos qué significa y cómo se justifica la intervención del Estado en cada uno de estos casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los monopolios o oligopolios,
mejor dicho, en el caso de los monopolios naturales, esto siempre refleja una falla en la competencia en los mercados debido a la alta concentración de operadores o proveedores que ofrecen los bienes y servicios hacia los consumidores. Hace 3 décadas, más o menos, un caso de este monopolio o este oligopolio lo representaba la telefonía móvil, ¿no? En donde se encontraban fallas no relacionadas a la presencia de pocos operadores, ¿no? Pero que poco a poco se han venido expandiendo, pero que antes justificaba la existencia y hasta ahora también justifica la presencia de un regulador, que en este caso es OCIPTEL, ¿no? En este tipo de mercados por naturaleza tienden a ser concentrados porque al principio no resultaba poco eficiente de que hayan más operadores que de alguna manera traten de entrar al mercado, ¿no? Pero esto se entiende mucho mejor en el caso de los servicios públicos, ¿no? En el caso de los monopolios naturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con las empresas, por ejemplo, de que proveen servicios de agua y saneamiento, ¿no? Que hemos puesto el logo de la empresa, de la EPS de San Martín, ¿no? El mapa San Martín, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua potable, no es posible cambiarse del proveedor del servicio ante alguna inconformidad del servicio, como la poca continuidad, ¿no? La pureza del agua. Justamente frente a este tipo de situaciones es que se hace necesaria la intervención, o mejor dicho, la presencia de un regulador que se dedique justamente a velar por la calidad del servicio. Y nosotros nos preguntamos por qué, digamos, es difícil solucionar un monopolio natural, como por ejemplo en el caso de los servicios públicos que tiene que ver con el agua potable, ¿no? En el caso del agua potable es, digamos, poco eficiente tener, digamos, 4 o 5 cañerías en cada una de nuestras casas y poder escoger a cuál, digamos, empresa de agua le vas a comprar el servicio de agua potable, ¿no? En esos casos, de hecho, es mucho más complejo porque tendrías que cada empresa que quiera entrar al mercado, digamos, de agua potable, brindar el servicio público de agua potable, va a tener que recurrentemente tener que abrir las calles, ¿no? Y instalar nuevas cañerías para tratar supuestamente de tener, digamos, más proveedores, ¿no? Cuando se pueda, digamos, en los casos, digamos, en estos casos justamente es que se necesita tener un organismo que regule la calidad de servicios. Es decir, cuando hay, digamos, ya condiciones muy fuera del mercado, ¿no? Que obliguen básicamente a que exista solamente un operador, ¿no? O un solo agente que provee un determinado bien, un determinado servicio, es de que se justifica la participación del Estado a través, digamos, de un mecanismo que regule la calidad del servicio que brinde este tipo de empresas o este tipo de servicios públicos, ¿no? Por eso es de que cada vez que se pueda promover la competencia, ya lo hemos visto que en el caso de agua potable no se puede, pero en el caso de la telefonía, por ejemplo, se encontraron mecanismos para poder incrementar la competencia, eh, es siempre, digamos, mucho más sencillo o, digamos, es mucho más favorable que puedan entrar nuevos operadores, ¿no? Mientras esto, digamos, beneficia a la economía en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto en el caso del servicio de agua potable es que en algunos monopolios naturales no tienen incentivos para mejorar, ¿no? Y eso es lo que hacía justamente la necesidad o justamente obligaba a que exista la participación de un organismo regulador como es SUNAS, ¿no? En el caso de SUNAS, es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y se encarga de velar por que todas las empresas de saneamiento y que brindan los servicios de agua potable lo hagan en las mejores condiciones posibles para la población, ¿no? Acá lo que vemos en el gráfico justamente es la cobertura y continuidad de agua potable por regiones, ¿no? Vemos justamente que San Martín se ubica ligeramente por debajo del caso peruano, perdón, del promedio peruano, del promedio a nivel nacional, en el caso de la continuidad de agua potable, pero que se encuentra muy cercano, ¿no? En términos de cobertura al promedio nacional.
¿no? Y una de las lecciones que se queda, digamos que debería quedar de este punto, es de que los monopolios, como hemos visto, no son malos de por sí, ¿no? En realidad, los monopolios son malos cuando abusan de la posición de dominio, ¿no? Que les genera eh, poder tener una mayor participación en el mercado, ¿no? En ese caso es justamente la necesidad, y ahí se justifica la participación del Estado a través de organismos reguladores que justamente eviten prácticas anticompetitivas, ¿no? Como por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? De abusar una posición de dominio, coludir precios, ¿no? O sea, fijar precios de manera conjunta, junto a otras empresas, ¿no? O imponer barreras a la entrada de nuevos competidores, ¿no? Entre otras conductas monopólicas que finalmente terminen perjudicando al bienestar de los consumidores, ¿no? Y es ahí donde justamente se justifica la participación de entidades como Indecopi, ¿no? En el caso de la protección al consumidor y defensa de la competencia, la participación de SUNAS, ¿no? En el caso de agua potable, la participación de Ocinermin, ¿no? En el caso del mercado eléctrico, ¿no? En donde si bien hay más operadores y más participantes, siempre hay, digamos, alguna especie de monopolio territorial, ¿no? Por eso, los monopolios por sí mismos no necesariamente son malos porque muchas veces esos ayudan a desarrollar inversiones que permiten incrementar la cobertura y la calidad de los servicios, pero siempre y cuando se generen incentivos a través justamente de organismos reguladores que promuevan constantemente de que estos agentes que digamos tienen una posición relevante dentro del mercado puedan mejorar cada vez y puedan brindar un mejor servicio. La siguiente falla de mercado puede surgir a partir de la provisión de bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son aquellos objetos o bienes, o perdón, aquellos objetos o servicios que al mercado, ¿no? O a las empresas privadas no les conviene proveer, porque, porque en sencillo no son rivales y tampoco no son excluyentes, ¿no? ¿Qué significa que es no rival? Tal vez la forma más sencilla de poder explicarlo es entendiendo que es un bien rival, ¿no? Un bien rival es un bien que solo puede ser utilizado por una persona a la vez, ¿no? Por ejemplo, mi camisa, la que tengo actualmente puesta, es un bien rival porque mientras yo la estoy utilizando, ninguna otra persona más la puede utilizar, ¿no? Un bien no rival es cuando muchas personas pueden justamente consumirlo a la vez y no hay mayor problema al respecto, ¿no? Como por ejemplo esta clase de economía pública, en la cual tenemos varios participantes y no hay ningún problema, ya que si se une una persona más, no necesariamente vamos a perjudicar la calidad o el servicio de esta clase, ¿no? Y por otro lado, un bien es público cuando no es excluyente, y decimos justamente que un bien es no excluyente cuando no podemos separar a alguien que consuma o impedir el consumo de este servicio o este objeto, ¿no? De esta persona, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que siempre citamos, que es la hamburguesa, ¿no? Yo puedo decir que si tú no pagas por una hamburguesa que he preparado, no vas a poder consumirla, ¿no? Si no pagas la entrada al cine, tampoco puedes entrar, por ejemplo, a consumir la película que están dando en la sala, ¿no? Y los ejemplos típicos, digamos, de bienes públicos son la defensa nacional, ¿no? La policía y también el alumbrado público. Eh, Justamente no hay manera de poder distinguir a aquella persona de que no ha pagado el recibo de luz cuando pasa por un determinado faro, ¿no? O por algún determinado poste de luz. No hay posibilidad, digamos, de determinar eso, ¿no? Así como tampoco no ha, digamos, en el caso de una guerra, tampoco no hay posibilidad de distinguir a quiénes vamos a defender y a quiénes no, ¿no? Siempre, digamos, la defensa nacional va a actuar en favor de la soberanía y también digamos, de todas las personas dentro de un territorio nacional, ¿no? ¿Y cuál es el problema justamente con los bienes públicos en la economía? Es que se generan incentivos para que no se provea, porque siempre hay algunas personas que no necesariamente van a poner su cuota o su parte, digamos, para la provisión de este bien, ¿no? Un caso típico es la seguridad, ¿no? De una cuadra, ¿no? En el cual, en el cual
digamos, todos tienen que comprometerse eh, a poder pagar por este servicio mensualmente para que se pueda brindar esos servicios de seguridad o de guardianía dentro de esa cuadra. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, hay una persona que dice, bueno, todos están pagando, entonces ya está bien, yo no pago y aún así me van a seguir brindando el servicio? A esto es lo que nos conocemos, digamos, en economía como free rider o polizonte, ¿no? Una persona que de alguna manera trata de sacar provecho de los servicios que se brindan de manera pública, ¿no? Y cuando el sistema de precios no funciona, justamente es que aparecen este tipo de conductas, ¿no? Este tipo, digamos, de actitudes, este tipo de comportamientos, en los cuales una persona trata, digamos, de sacar provecho de los beneficios que otras personas les brindan, ¿no? Entonces, esta conducta puede incluso llegar a replicarse, en este caso, por otras personas más, por otros vecinos más, y así finalmente terminan siendo más los vecinos que no quieren pagar por el servicio de seguridad que es finalmente pagado por unas pocas personas. Entonces, ¿el Estado cómo soluciona este tema en el caso de los bienes públicos? Lo soluciona con impuestos, ¿no? Y lo soluciona con impuestos porque le es más sencillo para el gobierno poder, digamos, aplicar una tasa, ¿no? Como por ejemplo el IGB, para poder financiar la mayor cantidad de bienes públicos posible que, digamos, que necesite la población, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los aspectos que justamente se hace necesario, ¿no? Es de que para que haya, digamos, una solución efectiva en el caso de los bienes públicos, es de que se luche justamente contra los temas de evasión e incumplimiento tributario, ¿no? Porque es la única manera de que se reduzca, digamos, esta carga impositiva, ¿no? Que termina recayendo sobre todas las personas por unos pocos que no necesariamente están contribuyendo con el pago de impuestos, ¿no? Entonces, esto es otra de las fallas que se encuentran en el caso y que justifica, ¿no? La participación del Estado dentro de la economía, ¿no? La siguiente falla de mercado son las externalidades, ¿no? Son aquellos efectos ajenos al sistema de precios, ¿no? Que hacen que una transacción entre dos agentes pueda tener repercusiones sobre una tercera persona que no necesariamente ha estado involucrado en una determinada transacción, ¿no? Hay ejemplos positivos de externalidades, así como también ejemplos negativos, pero en este caso, para poder entender bien por qué se justifica la intervención del Estado, vamos a ver las externalidades negativas, ¿no? Las externalidades negativas, por ejemplo, pueden ser las conductas que, por ejemplo, tienen algunas personas como, por ejemplo, fumar cigarrillos o consumir bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? Esto puede estar asociado justamente a la generación de algunas enfermedades, digamos, desarrollo de enfermedades a largo plazo, que en el futuro van a ocasionar mayores gastos al Estado en materia de salud, ¿no? Otro caso de externalidad negativa es la compra de automóviles, ¿no? La compra de automóviles, cuando uno adquiere un auto, esto genera numerosos efectos negativos a costa de un beneficio en la comunidad de cada uno de transportarnos, ¿no? Por ejemplo, genera mayor contaminación ambiental a través de la mayor emisión de dióxido de carbono, si es que obviamente te compras un carro que funciona a base de combustible fósil, ¿no? También genera contaminación sonora, ¿no? Cuando se toca en exceso la bocina o el claxon, ¿no? Esto lo vemos recurrentemente en las calles por el tráfico limeño, o perdón, por el tráfico en general de todas las ciudades, ¿no? De todas las principales ciudades urbanas, ¿no? También genera mayor tráfico en las vías de transporte, ¿no? Y por último, también genera un mayor desgaste de las pistas y las carreteras por el constante uso o por el constante tránsito, ¿no? Entonces, como las personas que adquieren un carro no internalizan estos efectos, ¿no? Negativos en la sociedad, es que el Estado tiene que corregir esta falla de mercado, o mejor dicho, esta externalidad negativa. ¿Y cómo lo hace? ¿No? Normalmente la solución a este tipo de externalidades negativas viene por cuatro ámbitos o cuatro tipos de esquemas, ¿no? La primera es justamente impuestos piguianos, es decir, el Estado cobra un impuesto, digamos, por la externalidad que generas por el consumo de un determinado bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los combustibles, o en el caso, mejor dicho, de los automóviles, se aplica justamente el impuesto selectivo de consumo, ¿no? Para poder mitigar en algún momento la nocividad que genera el uso de algunos combustibles, ¿no? Sobre el medio ambiente, ¿no? O también el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, ¿no? A los cigarros, o también a los automóviles que son, digamos, de mayor antigüedad,
¿no? Una alternativa un poco más moderna para corregir estas fallas de mercado, ¿no? Para corregir las externalidades, son las licencias, ¿no? Y acá es mejor entenderlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una fábrica que contamina, ¿no? Que bota dióxido de carbono al aire, lo que puede hacer el Estado es poderle, no, en el caso más, digamos, sofisticado, ¿no? En el caso, digamos, de un Estado moderno, de un Estado, digamos, que funcione de manera, digamos, eficiente y de manera, digamos, eficaz, lo que puede hacer el Estado es ponerle tal vez un medidor, ¿no? Un medidor para verificar la cantidad de emisiones que realiza y decirle, mira, tu máximo puedes emitir una cantidad de 100 unidades, ¿no? Por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿no? Y la ventaja es que tú, si eres la fábrica, estas licencias las puedes comercializar, ¿no? Es decir, si yo tengo mi fábrica, yo puedo venderle mi licencia a otra empresa porque, digamos, eh, hay otra empresa que, digamos, no tiene un proceso tan amigable con el medio ambiente, entonces le brindas tú esta licencia y en este caso se genera de alguna manera un mercado, ¿no? Un mercado en el que se pueden, digamos, comercializar estas licencias, ¿no? De tal manera en que mientras más eficiente seas en el uso de en tu proceso de producción, en términos de contaminación ambiental, vas a verte más favorecido, ¿no? Entonces, de alguna manera, la contaminación en este mercado de licencias tiene un precio, ¿no? Y este precio, si una empresa quiere contaminar más, va a tener que pagar, digamos, mayores precios para poder obtener esta licencia o, por lo contrario, tener procesos mucho más eficientes y amigables con el medio ambiente, ¿no? De esta manera ya estarían internalizando, ¿no? Los efectos negativos que genera la contaminación. ¿No? Y otros mecanismos, ¿no? A través de los cuales también se corrigen las externalidades son a través de la internalización, ¿no? La internalización de eh, digamos, de los procesos dentro de algunas empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay empresas que son complementarias y no necesariamente se dan cuenta, cuando se concentran o se unen esas dos, generan mucho mejores externalidades para la economía. Esto de alguna manera el Estado se ve beneficiado, ¿no? Porque reduces un poco la pérdida de eficiencia dentro del funcionamiento de los mercados. Y finalmente tienes el teorema de Coase, ¿no? El teorema de Coase lo que dice es de que independientemente de quién tenga, por ejemplo, el derecho a, digamos, tener, por ejemplo, un mayor grado de contaminación, ¿no? Siempre y cuando estos paguen una mayor cantidad o una mayor suma de dinero por adquirir este derecho, es que se va a poder llegar a corregir la externalidad que se genera sobre la economía, ¿no? Entonces, esas son un poco las soluciones que se brindan para este caso, ¿no? Y finalmente, la última falla que tiene que resolver el Estado son las asimetrías de información o la de los mercados incompletos, ¿no? Esta situación se da cuando una persona posee más información sobre el bien o servicio que la otra persona necesita o quiere comprar, ¿no? Lo que ocurre normalmente con las asimetrías de información es que puede terminar resultando en mercados que ofrecen bienes y servicios de menor calidad hacia los consumidores, ¿no? O hacia las personas que están de alguna manera tratando de adquirir un bien, ¿no? Entonces, eh, un caso típico es el caso de los mercados de autos usados, ¿no? Quien tiene una mayor información sobre la calidad y el estado de este auto es el dueño, ¿no? De ese vehículo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un auto usado, es probable que sepa muy poco sobre la calidad de este auto, ¿no? De este vehículo en comparación con quien es dueño de ese carro, ¿no? Entonces, yo como comprador tengo muy poca información antes de la transacción en cuanto a los choques, por ejemplo, que ha tenido ese auto, la cantidad de veces que ha ido a mantenimiento, ¿no? Si el kilometraje es verdadero o no, si el timón es cambiado, ¿no? O si el motor se encuentra en óptimas condiciones, ¿no? Yo particularmente, si quiero comprar un auto usado, no me sé toda la historia de ese carro, ¿no? Y esta falla lo que nos dice es que esta falla, lo que nos dice la teoría,
es que se va a generar que al final en el mercado de vehículos usados solamente se vendan autos de baja calidad. ¿Y esto por qué se genera? ¿No? Se genera, digamos, lo podemos entender con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos dos tipos de vehículos en el mercado de autos usados, ¿no? Carros de alta calidad, que pongamos, digamos, tienen un precio de $10.000 y carros de baja calidad que tienen más o menos un precio, no sé, de $5.000, ¿no? Yo como comprador, a priori, y sin mucha información, no sé qué tipo de carro estoy comprando, ¿no? Un auto de alta calidad o un auto de baja calidad, ¿no? Entonces, como sé que su costo puede estar entre 5.000, ¿no? En el caso de baja calidad, o 10.000 en el caso de alta calidad, yo voy a ofrecer, digamos, un monto promedio entre ambos, ¿no? No sé, voy a ofrecer $7.500, ¿no? Pero ese precio, los únicos que van a ofrecer, lamentablemente, los autos van a ser los dueños de autos de baja calidad, ¿no? Los dueños de vehículos de baja calidad, ¿no? Entonces, esto genera finalmente incentivos a que solo haya carros de baja calidad en el mercado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se necesita de que el Estado intervenga a través de una supervisión y validación de un tema de las garantías que se puede brindar, ¿no? O a través de un sistema de garantías, ¿no? Que asegure de que haya, digamos, una especie de confianza por parte de los compradores para de que si es que no se cuentan con las condiciones que efectivamente se ofrecían por el carro, se pueden activar, ¿no? Se pueden activar y pueden resarcirse los daños y perjuicios que se genera por comprar un auto de menor calidad, ¿no? Y no terminen justamente ofreciéndose un precio que los lleve a conseguir un carro de baja calidad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el otro ejemplo que ocurre en este tema de los mercados de baja, de asimetrías de información, mejor dicho, es el caso de los seguros, ¿no? En el caso de los seguros, por ejemplo, si yo soy una empresa, ¿no? De seguros y te vendo un seguro de vida o un seguro vehicular, yo no sé por adelantado si es que eres una persona a la cual le gustan los deportes extremos, ¿no? Los deportes de alto riesgo, o si tal vez eres un conductor que es muy avesado, ¿no? Que se cree un actor de las películas estas de Rápidos y Furiosos, ¿no? O si es amante de velocidad, ¿no? O de las maniobras peligrosas, así como los ejemplos que he puesto acá en esta diapositiva, ¿no? Entonces, al final, esto nos lleva justamente a una situación ineficiente en la que probablemente las empresas aseguradoras cobren mucho más, ¿no? Cobren primas mucho más costosas, ¿no? Por el historial de muchas personas riesgosas, ¿no? Conductores muy avesados, ¿no? Entonces, si es que eres una persona que maneja bien o que tiene hábitos seguros, eso te termina perjudicando, ¿no? Estas fallas justamente se corrigen a través de organismos supervisores, ¿no? Como por ejemplo la Superintendencia de Bancos y Seguros, que de alguna manera permita o facilite de que las empresas aseguradoras ofrezcan ofrezcan productos que se adecúen justamente a las necesidades de cada uno de los, de cada uno de los usuarios, ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, el hecho de que haya más competencia, por ejemplo, en los mercados de seguro, hace de que estas empresas puedan ofrecer ya esquemas de aseguramiento mucho más adecuados a los perfiles de riesgo de cada uno de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, hay ahora seguros vehiculares en los cuales puedes pagar menos si es que efectivamente tienes un menor, digamos, grado de uso de los vehículos, ¿no? Y así, digamos, también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, esta es la última, digamos, razón o el último caso en el cual se justifica la participación del Estado dentro de la economía, ¿no? Para poder solucionar los problemas de asimetría de información en los mercados que operan de manera con información incompleta, ¿no? Y ya habiendo tocado los temas, los tópicos de economía del bienestar y también funciones del Estado, pasamos justamente a la sección de desafíos de política para el país, en donde vamos a tratar de aplicar algunos conceptos que hemos visto a lo largo del resto de la parte anterior de la clase. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las voy a poder responder hacia el final de la presentación. El tópico que vamos a
abordar ahorita y en el cual considero que hay un reto sumamente importante para el caso peruano es justamente la informalidad económica, ¿no? Entendida, digamos, como todo, toda operación, toda unidad productiva, todo trabajador que opera en el margen fuera de lo establecido por la normativa, tanto en el ámbito tributario, municipal, laboral, ¿no? Y que termina justamente generando bastantes perjuicios para la economía en su conjunto. En el lado izquierdo pueden observar la evolución del empleo informal, ¿no? La tasa de informalidad laboral, expresada justamente como el porcentaje de trabajadores a nivel nacional que se encuentran ocupados por el sector informal de la economía, ¿no? Y lo que vemos es de que ha evolucionado, que descendió, mejor dicho, desde 80% casi en el 2007 hasta alrededor de 72% en el 2019, en el año previo de la pandemia. ¿Y qué es lo que hemos visto en los 2 últimos años? Hemos visto de que la informalidad prácticamente ha retrocedido a sus niveles más altos de la última década, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo en el gráfico derecho es de que la pandemia ha generado de que retrocedamos 10 años de avance en, digamos, eh, 10 años de avance en reducción de la informalidad, ¿no? Y este es un problema, ¿no? Es un problema eh, porque los altos niveles de informalidad generan de que la economía en su conjunto tenga bajos niveles de productividad, porque la mayoría de trabajadores del sector informal no necesariamente cuentan con las condiciones más adecuadas para poder desarrollar mejores bienes y servicios o desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Lo que encontramos, por ejemplo, es de que un trabajador formal es 2.5 veces más productivo que un trabajador informal, ¿no? Inherentemente, los trabajos informales siempre van a ofrecer menores condiciones de acceso a financiamiento, menores condiciones de acceso a tecnologías, que finalmente hacen de que estos empleos sean muy poco productivos. Entonces, mientras más predominante sea la informalidad en un país, justamente menos productivo va a ser ese país, ¿no? Otro aspecto que es importante, ¿no? Por el cual se tiene que resolver el tema de la informalidad es de que ofrece bajo o poco acceso a los sistemas de protección social, ¿no? La mayoría de empleos informales, por no decir casi todos, no ofrecen acceso, por ejemplo, a beneficios laborales, ¿no? Y tampoco ofrecen la posibilidad de que las personas puedan cotizar hacia un sistema de pensiones que les brinde aseguramiento para su etapa de vejez o también les brinden, digamos, algún tipo de acceso para la situación de desempleo o también para cualquier evento de alto riesgo que puedan tener dentro de las labores que realizan. Eh, Alto riesgo de salud me refiero. Y finalmente, otro tema por el cual es importante resolver la informalidad es de que mientras más altos sean también los niveles de informalidad, mucho más probable o mucho más salienta la cultura de incumplimiento tributario dentro de una economía, ¿no? Entonces, por lo tanto, se genera una menor recaudación de impuestos y esa menor recaudación de impuestos justamente lo que finalmente deriva es en una menor capacidad del Estado para brindar mayores y mejores servicios públicos, ¿no? De hecho, hay diversos análisis que muestran de que aquellos estados o de aquellos gobiernos, aquellos países que recaudan menos impuestos, tienen también un menor grado de asignación, digamos, de recursos para poder atender necesidades básicas de la población como educación y salud. Vemos justamente en este gráfico de que en el caso peruano tenemos un nivel de informalidad mucho más alto del que predice nuestro nivel actual de desarrollo, ¿no? Justamente lo que vemos en el gráfico es la relación entre diversos países, ¿no? De las tasas de informalidad y el ingreso por habitante expresado, digamos, con el PBI per cápita, ¿no? Vemos justamente en el eje vertical
La tasa de informalidad, el eje vertical justamente trata de graficar la tasa o el porcentaje de personas que se encuentran ocupadas en el sector informal, y en el eje horizontal, está expresado el PBI per cápita en dólares ajustados justamente por paridad de poder adquisitivo, es decir, en dólares eh, que valen lo mismo entre un país y otro. Entonces, lo que vemos justamente es de que para nuestro nivel de desarrollo, nosotros deberíamos tener un porcentaje de informalidad hasta 20 puntos porcentuales por debajo de lo que normalmente tenemos, ¿no? Esta información es al 2020, ¿no? Uy, voy a hacer voy a tratar de graficar para que me puedan entender mejor. Actualmente Perú se encuentra acá, pero lo que predice nuestro nivel de ingreso es de que Perú debería encontrarse en un nivel de informalidad aquí, ¿no? En esta línea punteada, en esta línea roja. Y esta línea roja, que es aproximadamente 50 puntos, ¿no? Entonces, hay alrededor de 20 puntos porcentuales adicionales de informalidad laboral que tenemos de más por encima de nuestro nivel de ingreso per cápita. Esto justamente es un problema, como les comenté anteriormente, porque reduce nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces, las razones detrás de este nivel más alto de informalidad que tenemos por encima de, por ejemplo, otros países como Colombia, pero mucho más por encima de lo que tienen otros países como, por ejemplo, Chile y Uruguay, son diversas, ¿no? Pero los especialistas lo tratan de resumir en dos grandes causas, ¿no? Una es la falta de desarrollo, ¿no? La falta de desarrollo que está vinculada justamente a aspectos que van como, por ejemplo, de aspectos vinculados, por ejemplo, a la capacidad de las personas para poder adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, su grado educativo, ¿no? También, por ejemplo, las condiciones económicas, ¿no? El tejido productivo, ¿no? Si es que tu tejido empresarial está más concentrado en micro, pequeñas empresas, si es que, por ejemplo, tu economía está más concentrada en sectores primarios, ¿no? Si es que también tienes una mayor cantidad de jóvenes, ¿no? Una mayor cantidad de adultos, ¿no? O sea, aspectos que tienen que ver, digamos, como con falta de desarrollo, ¿no? O sea, que en general, falta de desarrollo en general de la economía, ¿no? Y también a otros aspectos que tienen que ver con la mala gobernanza. Y acá, cuando hablamos de mala gobernanza, básicamente nos referimos al mal funcionamiento del Estado, ¿no? Y el mal funcionamiento del Estado se refleja básicamente en una baja provisión de servicios públicos, pero que están más que nada orientadas al desarrollo productivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, con reglas de juego que no necesariamente promueven la contratación formal de trabajadores, con reglas de juego que no necesariamente promueven la mayor participación de actores dentro del sistema financiero, con, digamos, reglas institucionales que no necesariamente promueven la adquisición de mejores estándares de calidad dentro de los procesos productivos de las empresas, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo que encuentran, por ejemplo, algunos especialistas, como es el caso de Norman Loaiza, que es un economista peruano, ¿no? Que actualmente está en el Banco Mundial, es que las grandes diferencias las grandes diferencias entre, por ejemplo, entre los niveles de informalidad del Perú versus los niveles de informalidad que tiene Chile, es que se deben principalmente a este tema, ¿no? Se deben en un 70% prácticamente a la mala gobernanza, es decir, al mal funcionamiento del Estado, ¿no? Eso es lo que finalmente termina explicando los mayores niveles de informalidad. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para poder identificar qué es lo que explica las diferencias de informalidad a nivel regional, ¿no? A nivel subnacional, ¿no? Acá justamente vemos la relación entre los niveles educativos, ¿no? En el eje horizontal y las tasas de informalidad laboral en el eje vertical, ¿no? Vemos justamente que la relación lo que nos muestra es que aquellas regiones que tienen un mayor logro educativo, es decir, donde las personas pueden tener, digamos,
un mayor nivel de educación más allá de la secundaria, ¿no? O digamos que logran acceder a mayores niveles de instrucción profesional, ¿no? Que logran acceder, por ejemplo, a una carrera técnica, a una carrera universitaria, a una carrera superior en general, son las regiones que tienen menores niveles de informalidad. Justamente vemos que en el caso de San Martín, alrededor de 9 de cada 10 trabajadores se encuentran ocupados en el sector informal, ¿no? Es decir, el 90% se encuentra ocupado, ¿no? Y es decir, San Martín tiene un alto nivel de oportunidad de mejora en el ámbito del logro educativo, que le permitiría de alguna manera poder acercarse mucho más, por lo menos, al promedio de informalidad que tiene el país, ¿no? Que es alrededor del 70%, 76%. ¿No? Entonces, justamente vemos de que las diferencias regionales en informalidad se encuentran estrechamente relacionadas con las brechas que también exhiben en materia de capital humano, y que justamente ese debería ser un esfuerzo o una prioridad de política, ¿no? Es decir, una buena política pública, en este caso, debería estar orientada a destinar una buena parte de los recursos o redistribuir una buena parte de los recursos de manera eficiente, de tal forma que puedan reducirse las brechas de capital humano respecto al resto de regiones a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, si es que pudiera tal vez San Martín tener los mismos niveles de nivel o logro educativo, los mismos niveles de logro educativo que, por ejemplo, otra región como Ucayali, podría incluso llegar a reducir sus niveles de informalidad en alrededor de 10 puntos porcentuales, ¿no? Eso, digamos, es un ejercicio breve y de alguna manera también pone en relevancia la necesidad que se tiene de poder adecuar o poder focalizar mejor eh, el uso de los recursos públicos, ¿no? Pero, así como les decía, de que puede estar relacionada la informalidad a la falta de aspectos de desarrollo, ¿no? Como por ejemplo el grado educativo, también dependen del funcionamiento del Estado, ¿no? La informalidad puede ser mayor justamente en regiones en donde hay, digamos, un funcionamiento o hay reglas de juego que no necesariamente promueven la mayor creación de empresas o promueven, digamos, el espíritu emprendedor del tejido empresarial, ¿no? Acá justamente tenemos una relación entre la informalidad de micro y pequeñas empresas y el tiempo para abrir una empresa. Lo que encontramos es de que las regiones que tienen, digamos, un mayor tiempo para abrir una empresa, tienen también a la vez los mayores niveles de informalidad en micro y pequeñas empresas, ¿no? Y el caso curioso es el caso de San Martín, ¿no? En donde, por ejemplo, para poder abrir una empresa, se requiere casi el doble o un poco más del doble del tiempo que tienen, por ejemplo, regiones como Arequipa y Lima, ¿no? Mientras que en Arequipa y Lima te demoras alrededor de un mes para abrir una empresa, en San Martín te demoras prácticamente más de 2 meses, ¿no? De hecho, es la segunda región o es la segunda ciudad a nivel nacional en la que, mejor dicho, entre estas 12 que están acá analizadas, en donde toma más tiempo abrir un negocio, ¿no? En número de días calendario. Entonces, esto justamente se traduce en mayores niveles de informalidad de micro y pequeñas empresas que llegan alrededor del 85%, significativamente por encima de los niveles registrados, como por ejemplo en Arequipa o en Lima o en algunas otras regiones del país, ¿no? Entonces, justamente les quería poner estos dos ejemplos porque una buena política pública, en este caso, podría estar vinculada a generar un entorno de negocios mucho más favorable para el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, a través de procesos que permitan que los municipios a nivel provincial, a nivel distrital, sean mucho más expeditivos al momento de poder brindar las licencias de funcionamiento, ¿no? O que también el tejido empresarial, o también, digamos, que estén, digamos, orientadas a campañas que promuevan el uso de canales digitales por parte de los empresarios para poder abrir sus nuevos negocios, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podría aquí constituirse como una buena política pública, y lo cual también traería mucho mayor bienestar para los emprendedores de San Martín, ¿no? Y bueno, otro tema que lo voy a pasar acá rápidamente es de que
las consecuencias que generan los altos niveles de informalidad, eh, es que también esto se traduce en una competencia desleal prácticamente de las empresas que no cumplen con las reglas, ¿no? Contra el resto de empresas, y esto finalmente limita el crecimiento del tejido empresarial en su conjunto, ¿no? Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es el porcentaje de empresas que indican cuáles son sus principales limitantes al crecimiento, ¿no? Esa es una encuesta que hizo el INEI a varias empresas formales en el 2015, en el 2014, mejor dicho, ¿no? Y encuentra de que alrededor del 40% de empresas considera de que la competencia de negocios informales que no cumplen con reglas, que no cumplen con normas, que no cumplen necesariamente con el resto de disposiciones o obligaciones que necesariamente tienen que cumplir las empresas formales, lo llevan justamente a tener un menor crecimiento, ¿no? Y justamente en el lado de la derecha vemos de que la densidad empresarial, es decir, el porcentaje de empresas más pequeñas, es mucho mayor en el caso peruano que en el caso chileno, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que puede llegar a generar el caso de la informalidad a nivel empresarial. Y aquí, nuevamente, una buena política pública debería estar orientada a reducir esta competencia informal para poder elevar el crecimiento o mejor dicho, elevar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas de tal manera que tengamos una estructura empresarial mucho más similar a la de un país desarrollado, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quisiera que quede como mensaje principal es de que qué podría llegar a constituir una buena política, respondiendo un poco la pregunta inicial que hicimos, es una política que ayude justamente a maximizar la productividad de la sociedad, ¿no? Y que contribuya a que más personas puedan mejorar sostenidamente su nivel de bienestar, tal como ha venido ocurriendo, digamos, en los últimos 30 años, ¿no? Vemos en el lado de la derecha de que las políticas que se han venido implementando en el caso peruano han permitido de que pueda tener un incremento de productividad laboral bastante alto, ¿no? Incluso supera hasta antes de la pandemia al incremento de productividad que ha exhibido otros países como por ejemplo Chile, como por ejemplo Argentina, por ejemplo Colombia, ¿no? Brasil y México, ¿no? Entonces, de alguna manera esto quiere decir de que algo se ha hecho a lo largo de las últimas 3 décadas, de que ha permitido de que el Perú pueda, digamos, alcanzar mayores niveles de productividad y a la vez también mayores niveles de bienestar. Ahora, ¿esto quiere decir de que la tarea ya se terminó? No, para nada. Porque así como nosotros hemos incrementado fuertemente nuestros niveles de productividad, nuestros niveles de productividad aún se encuentran por debajo de los países que se encuentran aquí graficados, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay diferentes barreras, como por ejemplo los altos niveles de informalidad que hacen de que la mayoría de trabajadores la mayoría de trabajadores y empresas puedan desarrollarse en su máximo potencial. Entonces, justamente, la mejor política que se podría aplicar en este sentido es una que facilite la canalización de recursos del sector informal al sector formal de la economía, de tal manera de que todos los trabajadores que actualmente se encuentran en condiciones precarias o en condiciones laborales no tan favorables puedan justamente alcanzar mayores niveles de bienestar en empleos que les puedan brindar, en empleos dentro de empresas que les puedan brindar mayores condiciones para desarrollar el potencial que digamos que tiene. Entonces, esa es la presentación. Quisiera agradecerles a todos por su presencia y por su participación dentro de este evento.